Vale, Bernardo, muchas gracias. Y antes de comenzar, ok, vale, vale. Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy, transmisión en vivo o directamente de forma sincrónica. Me presento, mi nombre es Andrés Fabián Espinosa Torres, soy psicólogo de Colombia, participante de la red de psicólogos reflexivos del capítulo de Colombia. Sin embargo, en este encuentro que también encuentro de investigación en acción desde un enfoque un poco educativo, abordaremos una temática que suelo trabajar mucho directamente en Colombia y es justamente los temas de educación para la paz. Entonces, primero partamos desde unas nociones básicas y es justamente de qué hablamos cuando hablamos de educación para la paz directamente en enseñanza para la paz, de qué formas o estrategias se pueden llevar a cabo estos mismos procesos, o directamente hay una sola forma de hacer un proceso de enseñanza para la paz. Ahí, estas son preguntas bastante curiosas que son muy importantes responderlas o al menos reflexionarlas para partir de esto ya los diversos trabajos. Y en este caso les hablaré sobre una estrategia de forma específica desde un modelo de reconstrucción de memoria histórica para generar procesos de educación para la paz, activa de educación, o puede ser una estrategia adicional aparte de lo que ya se implementa o se realiza en los mismos entornos educativos. De primera mano o primera medida, pues quisiera que habláramos un poco sobre conceptos base y directamente cuáles pueden ser estos mismos con los cuales se puede trabajar o directamente con cuáles podemos trabajar, y a partir de esto pues podemos empezar a identificar cuáles cuáles son las herramientas o los conceptos o directamente las ideas fuertes con las cuales podemos realizar estos diferentes trabajos en educación para la paz. De primera medida, de primera medida abordamos do, dos líneas base. Uno son los temas de memoria y lo otro son los temas de educación. Y es primero importante poder determinar o ver ¿a qué nos referimos con la memoria? Debido a que este es un concepto polisémico y dependiendo de cada una de las ramas del conocimiento, puede tener un significado distinto. Es muy distinto hablar de memoria en neurociencias que hablar de memoria en educación, que hablar de memoria en ramas de las ciencias del comportamiento. Entonces es muy importante poder ver justamente de qué hablamos cuando hablamos de memoria. En estos casos, cuando estamos hablando de los procesos de memoria histórica, podemos partir desde los mismos temas de que la memoria de recuerdo, los cuales están intrínsecos o que manejan de los elementos subjetivos, emocionales y directamente del recuerdo propio que tiene la persona. Ahí abordando un poco el tema de la subjetividad. En el tema de la memoria como un proceso, podemos encontrarnos diversos elementos. Uno, pues, vendría siendo la memoria individual, que esta se maneja desde los procesos de macrocontingencias y directamente la simultaneidad, y es ver justamente cuáles son estos mismos procesos que conllevan o generan los procesos de memoria. Entonces, como les mencionaba, esto genera un proceso de combinación entre elementos donde surgen el recuerdo, la emoción, la experiencia y directamente la manera en que un individuo tiene de recuperar o extraer experiencias pasadas para sus mismos procesos. Y asimismo también tenemos la memoria colectiva y justamente, listo, tenemos una memoria colectiva y es la capacidad o la forma que tenemos para nosotros traer del pasado experiencias antiguas y generarlas en un momento presente. Entonces, cuando hablamos de una memoria colectiva, estamos hablando justamente de una reconstrucción del pasado, o ya sea un pasado reciente o un pasado antiguo, en donde se convergen todos esos diversos elementos o sentires y que se complementan dentro de las diversas versiones o visiones de las personas que son integrantes de una comunidad. Entonces, hablamos de una memoria colectiva con este mismo proceso en que se construye de forma colectiva los diversos recuerdos, pensamientos o emociones. Dentro de esta memoria colectiva hablamos mucho dentro de los procesos históricos o aquello que nos genera este
punto de partida o este punto de unión en las mismas regiones. Entonces, aquí se pueden partir mucho estos sentimientos regionalistas o patriotistas porque aluden muchísimo a la misma memoria colectiva o una memoria social porque buscan generar este proceso de integración. Y ahora, como otro concepto, tenemos la parte de historia y es justamente a qué nos referimos con historia. Dentro de, o sea, palabras más, palabras menos, la historia lo podemos definir de muchas formas, igual que memoria, pero podemos hablar justamente de la historia como un área que se maneja de una manera sistematizada los diversos procesos y que esta historia puede tener o converger en muchas áreas del conocimiento específico. Por eso dentro de la ramificación de la historia tenemos diversas áreas como lo es la historia política, la historia social o directamente la historia educativa, la historia de las ciencias, historia, filosofía, historia, mejor dicho, la parte histórica es un elemento indispensable justamente que trata de sistematizar todos estos mismos eventos u hechos que convergieron en el pasado y que pueden generar una repercusión en el presente y futuro. Ahora bien, memoria histórica. Ya tenemos la memoria, que es un proceso individual o colectivo que busca generar o rememorar procesos del pasado y traerlos al presente, ya sea desde la parte emocional, desde la parte subjetiva o desde la parte social que busque generar una sana convivencia o no directamente una sana convivencia, sino que generar un sentido de pertenencia social en los diferentes entornos y tenemos la historia que busca generar una sistematización de los procesos, eventos, emociones que convergieron en un espacio determinado. Entonces, hablamos de una memoria histórica cuando justamente combinamos los mismos procesos de memorias individuales y colectivas, contrastándola con los diversos hechos que han sucedido o han ocurrido en los diferentes espacios, en determinados momentos. En pocas palabras, la memoria histórica busca generar un proceso de sistematización de las memorias para dar cuenta de una realidad social que vaya más allá de la emoción. Sin embargo, esta memoria histórica también tiene un proceso o una intención y es justamente ¿qué queremos recuperar? ¿Por qué lo queremos recuperar? ¿Qué buscamos recuperar a partir de esto? Y aquí justamente nos pasamos a la segunda línea, que es la parte de la educación, y justamente estos son conceptos extremadamente polisémicos. ¿Qué entendemos por educación? Lo podemos hablar desde un proceso de construcción del sujeto entre diferentes saberes o sentires que se busca mediante la adquisición de conocimientos. Estos conocimientos pueden ser bidireccionales o unidireccionales hacia un sujeto. Ya a partir de esto hablamos de los temas de paz. Paz, otro concepto extremadamente complejo, pero no nos podemos extender mucho en esto porque hablar de paz traería una ponencia completa, quizá, y justamente todas estas acciones, reflexiones o comportamientos que buscan tener una posibilidad de resolución de conflictos, una mitigación de violencias o directamente la posibilidad de vivir y coexistir con otros seres. Ahora entonces pasamos, ya hablamos de temas de educación, y ya hablamos de temas de paz. Entonces, ¿qué es la educación para la paz? La educación para la paz es esta misma posibilidad de enseñar pautas y comportamientos que busquen una prevención de violencias y una mitigación de todos estos riesgos de generar conflictos sociales. Entonces, hablamos de la posibilidad en que el individuo pueda ser un sujeto promotor de estos comportamientos en su comunidad, en su cotidianidad, por este lado. Entonces, ¿por qué tengo estos dos puntos bastante diferenciados o separados, pero que a su vez pueden llegar a ser muy importantes y que pueden llegar a tener como su complemento? Pues justamente les voy a hablar de esta misma propuesta que es, hablamos de una educación para la paz o también podemos hablar de una educación para la memoria. Esta pregunta es una pregunta de reflexión bastante importante y que puede aludir mucho a problemáticas en cuanto a los procesos de educación para la paz, que si se suelen revisar diferentes planes de estudio, currículos o formas y estrategias metodológicas, hablamos de una educación para la paz que muchas veces no se habla de educación para la paz o no se habla mucho de paz, sino que justamente hablamos de una educación para la violencia o una educación en prevención de violencia.
o directamente aludimos a una educación de reconocer procesos sociales o procesos históricos. Entonces dejamos de lado este complemento de paz y ahí es donde viene. Si no hay una delimitación del área de lo que hablamos de educación para la paz, ¿por qué seguirle llamando de esta manera? Y aquí es justamente lo que les venía a hablar el día de hoy y es modelos metodológicos de educación en memoria histórica que favorezcan acciones de paz directamente. Enseñanza para la paz desde modelos de reconstrucción de memoria histórica. Y ahora justamente quiero hablarles de una estrategia que se realizó en Colombia, que sé que en Latinoamérica se han hecho por un montón, pero en este caso hablaré de un ejemplo colombiano y es este documento que se llama Que la verdad sea dicha. Justamente les voy a hacer envío el link por directamente por comentarios para que ustedes puedan revisar el diverso material o si gustan también se los puedo hacer llegar por correo electrónico. Y es esta estrategia o este conjunto de estrategias es una acción que se llevó a cabo directamente en Colombia en el marco de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, justamente un ente que buscó generar un proceso de reconstrucción de memoria histórica en el conflicto colombiano. Y ahora ustedes se preguntarán, pero ¿qué tiene que ver Colombia con los temas de educación para la paz? Y realmente es una excelente pregunta porque muchas veces podemos pensar que los procesos o las metodologías están demasiado contextualizadas y en el espacio en donde fueron creados, pero no se piensa en la posibilidad de extrapolar los mismos conceptos o los mismos procesos. Entonces, algo que llamaríamos directamente es la operacionalización de los términos. Realmente una metodología centrada en los procesos de educación para la paz se puede los procesos de educación para la paz se puede centrar o formar diversos métodos, herramientas o estrategias que puedan llegar a articularse en otros espacios, en otros procesos y en otros momentos. Eso es una pregunta bastante interesante y les voy a hablar justamente ahora de uno de los capítulos del libro, una de las estrategias metodológicas que se llama Paisajes Circulares de la Memoria, la Verdad y la Esperanza. Una estrategia que se creó en conjunto con varias personas colombianas y un equipo extranjero, en este caso personas de Italia y Alemania, eh, eh, que justamente buscaba generar una estrategia metodológica en construcción de memoria histórica. Y ahora es, ¿por qué hablar de memoria histórica en temas de paz? Y es ¿y por qué hablar de memoria histórica en procesos de paz? Y es justamente un punto bastante importante, por lo que les comentaba hace un momento, de qué hablamos cuando hablamos de memoria. Entonces, podemos hablar de una memoria individual que se enraiza en marcos de remuneración personal y que se sitúa en un cruce de relaciones solidarias en el que múltiples personas están conectadas y que directamente cuando estamos hablando de una memoria colectiva, pues estamos hablando de la misma posibilidad de generar un proceso de construcción de una memoria teniendo presente un pasado que se conserva o olvida o que se puede rememorar o reconstruir hechos del pasado por medio de acciones, comportamientos, la manifestación de temores o narraciones. Entonces, justamente ahí es donde recae la importancia. Si la memoria histórica permite generar una construcción social y cultural, ¿por qué no se puede utilizar la memoria histórica para fortalecer procesos de paz? Y ahora no es que estemos hablando justamente de confundir los términos, sino el utilizar o emplear estas mismas estrategias. Entonces ahí es donde viene el punto. Una cosa es creer o querer que se está haciendo un proceso de educación para la paz cuando solamente estamos haciendo un proceso de enseñanza en memoria. Y otra cosa es decir, ok, vamos a empezar a hacer un proceso de construcción de memoria histórica
con el objetivo de fortalecer procesos de paz o procesos o comportamientos o acciones centradas en la paz. Entonces, ahí es donde viene como un punto y es un punto crucial en esta misma metodología debido a que esta ya se ha utilizado con la posibilidad de emplearse en diversos contextos más allá de los colombianos, porque justamente lo que les mencionaba, si son metodologías creadas para el contexto colombiano, ¿qué tiene que ver el presentarse en un evento internacional? Y es justamente porque ya se ha generado la posibilidad de implementarse en otros espacios. Esta metodología justamente se llevó a cabo, o bueno, la llevé a cabo en un seminario de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y justamente buscaba generar un proceso de reconstrucción de historias, de memorias, centrándose en el sujeto y su subjetividad, muy al estilo de lo que hablaría el epistemólogo Hugo Semmelmann y la pedagoga Estela Quintar, que justamente estas dos concepciones epistemológicas y metodológicas pudieron fungir mucho para la construcción de esto, debido a que una de las personas que promulgaron y crearon esta metodología fue alumna directa de estas dos personas y que sus enseñanzas empezaron a plantear mucho la versión de la subjetividad y poner el yo o el sujeto como primer motor de conocimiento. Y es, muchas veces se piensa que el conocimiento viene desde afuera, pero realmente desde nuestra propia experiencia, nuestra propia vida, podemos aportar algo. Ahí es donde viene el punto y es la historia individual y la memoria individual permite generar o construir procesos de memoria colectiva porque a partir de eso se pueden empezar a enraizar objetos comunes o pensamientos comunes, sentires comunes, que a partir de eso se puede empezar a generar un mismo proceso cultural. Y ahora, en una cultura, en una sociedad, perdón, en una comunidad en donde la memoria está prohibida, la memoria está perdiéndose y la memoria está buscando ser olvidada, en donde se están generando exterminios étnicos con el objetivo de que no se pueda generar un proceso de memoria, porque la memoria busca extinguirse. Ahí es donde viene la memoria histórica, un punto bastante importante para la construcción de paz. Hay una frase que vi en alguna ocasión que dice, un idioma no muere cuando, un idioma no muere con un disparo, sino cuando hay un susurro que nadie más puede oírlo. Y ahí es donde viene un mismo tema de la historia, y es, ¿qué pasa con la historia? En algún momento la historia puede morir, posiblemente cuando no haya nadie que pueda escucharla o pueda replicarla. Y ahí es donde viene el punto. ¿Qué pasa en los contextos de conflicto? ¿Qué pasa en situaciones en donde las personas no pueden hablar de lo que les sucede? No lo que sienten directamente, sino lo que sucede, lo que pasa en su contexto cotidiano. Ahí viene mucho una frase colombiana que ha sido un eslogan político, lastimosamente, bueno, no solo Colombia, también ha pasado en otros contextos, pero es la de se callan o los callamos, pero no una amenaza de juego de niños de para taparles la boca, sino realmente generar estos mismos temas. Y ahí es donde ocurre y es cómo podemos empezar a trabajar en nuestro territorio una construcción social, una construcción identitaria, si no podemos ni siquiera tener la posibilidad de hablar de eso. Entonces, este fue justamente la pregunta problematizadora de el trabajo de identificación de violencias, impactos y afrontamientos en estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, o directamente, o de forma más específica, procesos de sensibilización e identificación de violencias en estudiantes mexicanos mediante la metodología Paisajes Circulares de la Memoria, la Verdad y la Esperanza, que este fue un proyecto de investigación realizado en el año 2024-1 con estudiantes, como les mencionaba hace un momento, empleando esta misma metodología que es Paisajes Circulares de la Memoria. Y ahora ustedes dirán, bueno, nos están hablando mucho de este tema de paisajes circulares de la memoria, pero exactamente, ¿qué es paisajes circulares? Y justamente esta es una herramienta, o llamémosle una metodología que
tiene como finalidad construir procesos sociopedagógicos que reconstruyan la memoria histórica. Pero ¿para qué? O sea, ¿por qué construirla? Y es justamente para visibilizar y dignificar a las víctimas y todo esto como un aporte a la construcción social, empleando diversas estrategias o herramientas. Entonces ahí es donde recae un punto bastante importante y es muchas veces las víctimas, o en este caso en los temas de educación para la paz, se cree que el objetivo final es que la persona aprenda un currículo, pero no se dignifica o visibiliza las problemáticas en las cuales el sujeto está inmerso, que socialmente está siendo vulnerado. Entonces, a partir de esta metodología, con la investigación que se realizó, la acción, porque fue una investigación-acción participativa en el que no se buscaba generar solamente un conocer qué es lo que está pasando en esta comunidad, sino es conocer qué está pasando en esta comunidad, ver qué estrategias se pueden generar o qué herramientas se pueden generar para esta comunidad y qué acciones encaminadas se pueden hacer para generar un proceso de recuperación o directamente un proceso de mejoría en las condiciones estructurales que dignifiquen a las víctimas. Por ese lado fue justamente la creación o se creó esta estrategia. Entonces, por un lado, tenemos esta misma estrategia o esta herramienta que busca visibilizar hechos violentos, busca visibilizar hechos ocurridos en un contexto y es ¿cómo? O sea, ¿qué estrategia se tiene? Porque el nombre puede parecer muy bonito, pero ¿qué busca? ¿Cómo se hace? Y todo esto se hace con diferentes formas o maneras de recopilar información, ya sea desde círculos de palabra, que círculos de palabra recogen mucho las ideas de Freire con sus círculos de cultura, y es justamente cómo a partir del diálogo colectivo podemos empezar a construir un conocimiento general o específico de las cosas, reflexionando a partir de nuestra realidad. También podemos hablar de un diálogo intergeneracional, que ahí es donde recae un punto bastante importante cuando hablamos de memoria, porque es centrar en las vivencias o experiencias comunitarias y sociales para poder construir un único relato, que ahí recae mucho el problema de cómo vamos a construir un único relato si todos los relatos son distintos. Y ahí es donde viene en el caso colombiano, un ejemplo bastante particular, y cuando ustedes buscan la Comisión de la Verdad, ustedes ven que verdad está escrito con mayúscula, la V en mayúscula. Y esto tiene un punto bastante importante, porque una cosa es la verdad en minúscula, que se ve como las diversas verdades o las diversas percepciones que tienen las personas ante las diversas situaciones. Y la verdad con mayúscula justamente es esta recopilación de memorias o historias que buscan generar un sentido a la realidad social. Entonces, a partir de esto se buscan implementar diversas estrategias metodológicas y simbólicas que busquen una reconciliación. ¿Por qué? Porque al compartir una historia identitaria, al compartir una memoria colectiva, podemos empezar a comprender las diversidades sociales y culturales e ideológicas que se tienen presentes en las diversas comunidades, y a partir de esto no tener la idea identitaria de amigo o enemigo, sino que si hacemos parte de una historia común, hay puntos de convergencia y hay puntos de una identidad comunitaria en el que justamente se ve al otro como un sujeto, al otro y su otra edad, llamémosle por así decirlo. No es esta idea de yo estoy aquí y esto está allá, sino que estamos en el mismo espacio, contemplamos esto. Entonces directamente ahí es donde recae un poco esta misma parte metodológica, y es, debemos construir una memoria. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esta metodología propone directamente 4 momentos: momento cero, momento uno, momento 2, momento 3. El momento cero es más bien simbólico y es justamente como le llamarían en psicología el rapport, o directamente estas primeras interacciones, y es buscar
generar un espacio en el que se pueda crear una escucha segura, permitir conocer y reconocer construcciones de memoria, que la persona pueda dialogar, pueda construir y pueda reconstruir los mismos procesos. Ahí es donde tiene el punto importante. En el momento cero es el punto crucial, porque es justamente romper cualquier barrera que se tenga al momento de implementar estos espacios, estas metodologías, estas actividades y estas acciones, porque si la persona se pone en disposición de escuchar y no solo el ser escuchado, que ahí es donde viene un punto bastante importante dentro de los conflictos, y es que muchas veces se quiere ver que el otro es el que está equivocado y yo tengo la razón, pero se da la posibilidad de generar un intercambio y que ambos puedan darse cuenta de que ambos tienen una percepción, que ambos tienen una opinión, que ambos tienen una vivencia, que más que ser diferente, pueden ser complementarias, pueden conocer y reconocer al sujeto y al otro. En el momento número uno, se trabaja mucho el tema de la recuperación de la memoria y directamente reconstrucción de historias. Y ahí es donde uno dice, ok, ¿cómo? ¿Cómo o por qué? Una estrategia que se hace en este momento es partir de las diversas contingencias que nos rodean en nuestra cotidianidad o que nos han rodeado en nuestra vida. Y se aplicó esta pregunta bastante sencilla y es, indaguemos sobre nuestra propia historia, pero no nuestra historia como propia, sino lo que conlleva nuestra historia o lo que ha conllevado nuestra propia vida. Entonces, como punto de partida, se tomó el día de nacimiento. Por ejemplo, yo nací el 4 de enero del 2000. ¿Qué ocurrió localmente el 4 de enero del 2000 en mi región? Es decir, 4 de Florencia, Caquetá, Colombia. Ahora, ¿qué ocurrió el 4 de enero del 2000 en el Caquetá? ¿Qué ocurrió el 4 de enero del 2000 en Colombia en general? ¿Qué ocurrió el 4 de enero del 2000 en Latinoamérica? ¿Qué ocurrió el 4 de enero del 2000 en el mundo entero? Ocurrió una situación que pudo haber cambiado para bien o para mal mi situación, mi propia vivencia, como que estos vendrían siendo factores disposicionales de manera contextual. Un ejemplo, supongamos que yo haya nacido hace varias décadas antes, siglos antes, y que haya nacido justamente en el momento en el que se empezó a penalizar la esclavitud, en el que se empezó a hacer una práctica prohibida e ilegal, teniendo en cuenta los rasgos étnicos, sociales o culturales. Eso puede generar un punto bastante importante para la construcción del sujeto, para su subjetividad y para su propia historia, porque ya empieza a marcar un conjunto de situaciones, de contextos, de una misma identidad cultural que ya empieza a cambiar. Estoy poniendo un ejemplo bastante grande, pero ¿y si lo pensamos dentro de nuestras propias situaciones? ¿Realmente ha ocurrido algo que ha marcado tanto nuestra historia y nuestra vida a tal punto de decir, uy, si esto no hubiese ocurrido, probablemente las cosas no seguirían así? ¿Y por qué es importante pensar en esto? Porque no somos un sujeto aislado, sino que estamos en un mundo, estamos en un contexto, estamos en una sociedad concreta que tenemos una relación bidireccional. Somos afectados por nuestro contexto y nuestras diversas situaciones y circunstancias, y nosotros podemos empezar a generar impactos sociales, que estos impactos o estas acciones impactan en las demás personas, que pueden verse a veces como un efecto en cadena o pueden realizarse de una manera distinta. Entonces, la construcción de una línea de tiempo o las construcciones de líneas de tiempo es un punto bastante importante para poder empezar a contrastar los mismos temas de memoria, memorias específicas, memorias individuales, memorias sentidas, memorias reflexivas, que en este tema el mismo sujeto tiene la posibilidad de contar su versión. Y ahora bien, ¿qué pasa si alguien
del bando opuesto, los enemigos, también tienen esta posibilidad de contar su versión. ¿Qué pasa cuando ambas versiones se juntan? Ahí se pueden empezar a ver los contrastes. Ahí se puede ver, esto parece curioso, como que, qué curioso, porque esta persona me está contando una cosa y esta otra persona me está contando otra, y que de alguna manera ambas historias pueden coincidir en unos puntos, que ambas historias tienen un punto de convergencia, que tienen, claro, como toda memoria, procesos de olvido de situaciones o que se les centre más diferentes situaciones por el mismo tema de la emoción que conlleva. Y ahí es donde justamente entra el momento número 2, o bueno, momento número 3, que es el reconocimiento de memorias colectivas. Desde la individualidad se busca visibilizar e identificar patrones que estén presentes en otras historias. Es decir, que en este punto podamos empezar a construir una memoria colectiva. Y es esta memoria colectiva que tenemos dentro de las personas aborda o se genera desde el mismo ser y sentido comunitario y del mismo ser y sentido que ya se ha implementado antes o que quieren plantearlo antes. Ahí es donde viene un punto bastante importante cuando hablamos de reconstrucción de memoria, porque las memorias o las historias ya están construidas, pero están construidas por un sentido político y social, están construidas por beneficio o intereses de un individuo o individuos concretos. ¿Por qué recordamos cosas específicas, momentos históricos concretos, sujetos o nombres y personajes demasiado específicos? Porque estos mismos procesos de construcción de memoria ya se han hecho antes, pero se han hecho desde visiones de intereses identitarios y de intereses propios, intereses dominantes. Podemos hablar de cualquier tipo de interés, pero estos intereses de algún modo buscan o han buscado generar un proceso de reconocimiento del común o desde la cotidianidad. Ahí es donde podemos empezar a verlo, porque esta memoria muchas veces pueden estar sesgadas. Entonces, si se busca generar un proceso de construcción y reconstrucción de memoria, escuchando las voces de la cotidianidad, del común, desde los diversos actores que han sido ya sea víctimas de hechos o que han sido partícipes de situaciones o que han sido pioneros o posibles referentes importantes en los mismos sucesos históricos. Ahí es donde podemos ver, porque la memoria no es o no debe ser una construcción única de un único relato, sino que una contrastación de las múltiples vivencias, relatos, hechos o acciones que se pueden generar a partir de un conjunto de personas, un conjunto de historias, un conjunto de memorias, un conjunto de sentires, un conjunto de saberes. Entonces, tenemos el primer punto, que es un acercamiento, luego un reconocimiento identitario, luego un reconocimiento de patrones. Ahora, ¿qué sigue? Y es el momento número 3, y busca justamente desnaturalizar las ideas de violencia o las ideas del otro como un enemigo, las otras como un villano, que ahí recae mucho el mismo concepto, los conceptos o la importancia del lenguaje. Y es que a partir de la lengua nosotros podemos empezar a tejer una historia concreta, una historia o una cultura que pueda permear mucho estos temas. Por ejemplo, hace un momento mencioné el concepto de villano, y es que justamente si nos vamos a la etimología, ¿qué significa villano? O enemigo, ¿qué significa enemigo? ¿Qué significa adversario? Estos conceptos surgen por algo, por alguien o por una situación concreta, y ahí empiezan a enraizarse dentro del lenguaje cotidiano, del lenguaje ordinal. Entonces el punto es, por medio del reconocimiento de la memoria, el reconocimiento del otro, el reconocimiento de su historia y su memoria, se empieza a romper estas barreras conflictivas dentro del marco social y empieza a sembrar
esta posibilidad de diálogo como un motor principal. Entonces ahí es donde viene un punto bastante importante y es cómo se pueden hacer estas cosas o cómo se pueden emplear o generar estos nuevos procesos. Como les mencionaba, en el punto número uno o en el momento número uno se hablaba mucho de un proceso simbólico. Esto se puede hacer de diversas maneras. Esto, cada quien que lo implemente lo puede plantear de una forma distinta. ¿Hay algunas estrategias base en la parte metodológica? Sí, está claro, pero también se puede plantear posibilidades distintas. Un punto que se ha hecho, que se hizo o que lo realicé fue el plantear o poner un objeto simbólico, un objeto que tenga una historia personal, una historia emotiva y poder compartirlo con los demás sujetos para que empiecen a reconocer los sentires de otras personas y como algo que puede parecer tan simple puede traer consigo una historia bastante fuerte que pueda expresar pensamientos, sentires o aprendizajes y que esto se pueda dialogar en los diferentes espacios, diferentes momentos. Ahí es donde tiene como un punto bastante importante. Dentro del momento uno, que es la sensibilización y construcción de relatos, pues lo que les mencionaba hace un momento, un ejemplo de ellos es construir las propias memorias, una memoria a partir de un autorreconocimiento, y es quién soy, en dónde estoy, bajo qué posiciones políticas o ideológicas hablo, bajo qué sujetos quiero hablar y qué función cumple lo que estoy diciendo. Ahí es donde viene un punto bastante importante porque requiere un ejercicio investigativo bastante fuerte en donde el investigador y el investigado termina siendo uno mismo, muy al estilo de una autoetnografía, básicamente. Entonces, a partir de esto se puede reconocer las realidades micro y macro sociales en las cuales el individuo está inmerso. Otro ejemplo de esto, o directamente en el mismo proceso de construcción de memoria, viene siendo el diálogo intergeneracional, el poder hablar con personas dentro de su cotidianidad, padres, madres, abuelos o personas de la comunidad con las que siempre han compartido, poder hablar o dialogar sobre estos diversos hechos que han surgido en las cotidianidades y que muchas veces estas historias se han perdido. Eh, Después de ello, justamente vienen los procesos de memoria colectiva, que, como les mencionaba, viene justamente de reflexionar, identificar los patrones sociales o los patrones históricos dentro de las mismas memorias. Un ejemplo de esto para implementarse puede ser justamente la visita de lugares turísticos o lugares de la memoria y empezar a cuestionar, ¿esta memoria es una memoria que se construye a base de las realidades sociales del individuo o solamente está respondiendo a unos fines concretos? Estos fines realmente buscan reconocer el individuo y la historia o solamente están mostrando una parte de la historia. Entonces, por este lado es muy importante empezar a generar este cuestionamiento. A partir de esto, si se tienen historias en común, historias que pueden llegar a generar estas mismas reflexiones, se plantean nuevamente las líneas de tiempo, pero no una línea de tiempo desde la vivencia, sino ya desde los hechos, y empiezan a trazarse las historias de una comunidad o las historias colectivas que pasan y que a partir de ahí se pueden empezar a reflexionar, empezar a cuestionar estos imaginarios colectivos, empiezan a generarse como tal estos lazos de diálogo, fraternidad o comprensión, solidaridad. Entonces, de alguna manera, se hallan similitudes dentro del relato, dentro de las memorias, y que esto permite validar la propia historia, que esto es algo que muchas veces suele pasar, y es que las personas no hablan de lo que ha ocurrido porque es algo que como es un tema delicado históricamente hablando, nadie dice nada. Entonces ahí es donde viene un punto bastante importante, el poder visibilizar estos hechos y permear en la posibilidad de no invisibilizar situaciones dentro del contexto. Y ahora bien, en el último punto, justamente son los procesos de reparación simbólica. Y es
Tenemos una historia y un patrón. ¿Cuáles son esos patrones que hemos encontrado? Ok, si dentro de este mismo patrón histórico social vemos que ha habido una invisibilización estatal, o que ha habido una centralización de recursos, o que ha habido directamente presencia de grupos insurgentes o grupos armados que han permeado o que han tomado estos espacios como propios, ¿qué se puede hacer? Ahí es donde empiezan ya directamente a buscar alternativas o soluciones locales desde las mismas problemáticas locales. No que alguien externo venga y digan, para solucionar sus problemas ustedes necesitan hacer esto. No necesariamente. Se tienen que construir soluciones desde el mismo problema local, desde las mismas situaciones con las cuales las personas están allí, y a partir de eso justamente entran los mismos temas de educación para la paz que hablamos desde un principio. Y ahí viene el punto. Hablamos de educación para la paz cuando estamos buscando fomentar comportamientos prosociales que busquen generar o legitimar acciones que promuevan la prevención de conflictos o la mitigación de violencias. Y si estamos viendo cuáles son los sujetos, o bueno, cuando hablo de sujetos no hablo de personas, sino cuando estamos hablando de las situaciones o acciones que buscan generar situaciones de violencia, situaciones de conflicto, entonces podemos buscar soluciones, sea mediante el reconocimiento o las funciones que cumplen estas situaciones, estas personas o estos relatos dentro de una historia colectiva. Ahí es donde podemos ver si en algún momento de la vida tuvimos un problema, un ejemplo de temas de desaparición forzada, poder solucionar algo de manera estructural puede llegar a ser complejo, pero si se hacen acciones simbólicas encaminadas a al menos dignificar la historia o las víctimas, si se puede hablar de que hay un desaparecido, hay un cuerpo que no está presente en nuestra historia o en nuestra vida, ahí empieza a haber un ruido, ahí empieza a no generar este olvido que muchas veces es lo que más se promueve. No se hablen de eso. Si hablan, les va a pasar algo peor. El punto es generar estos mismos procesos de visibilización y dignificación, y esto se puede dar de muchas maneras. Se puede construir o generar procesos simbólicos, ya sea algo que le denominamos bosques de la esperanza, que es hacer una siembra de bosques y que cada un bosque represente una persona, ya sea con su placa o no, y se puedan generar espacios de diálogo para que se cuenten las historias de estas personas, poniendo como un objeto y sujeto y espacio vivo que recuerde y dé un homenaje a estas personas que ya no están, o directamente algo que también se ha utilizado, que se empleó en Colombia, que se llama Anudando Cuerpos y Memoria, misma historia, busca dignificar la historia de las víctimas que ya no están presentes. Y ahí es donde justamente se centró la investigación de la que les hablaba, y es hablar de situaciones de violencia delicadas en contextos complejos. ¿Cómo podemos hablar de las diversas situaciones o violencias que nos ocurren en la cotidianidad? Podemos buscar estrategias simbólicas que busquen dialogar y dignificar las mismas historias que se tienen. Entonces ahí es donde recae mucho la importancia de poder hablar, dialogar o emplear métodos, estrategias o acciones encaminadas a la construcción de una memoria histórica. También nos sirva como solo un hecho de reconocer lo que pasó, sino que al reconocer los hechos, sucesos, acontecimientos, contextos, podamos promover diversas acciones encaminadas a la no repetición, a la dignificación o directamente al reconocimiento colectivo, y que de esta forma se puedan favorecer y promover espacios de diálogo, comprensión y reflexión de nuestro entorno social. ¿Y qué es justamente esto? Básicamente principios fundamentales de la educación para la paz, que busque
fortalecer comportamientos o acciones encaminadas a la promoción de paz, a la convivencia, a la no repetición de hechos, a la dignificación de las personas, al plantear el sujeto como un otro y no como solamente alguien que está allí presente. Y básicamente esta investigación se realizó, como les mencionaba, con estudiantes de México. Se hizo una muestra bastante pequeña, fueron aproximadamente 15 personas en las que se realizaron diversas actividades, algunas las mencioné aquí, otras no, pero fueron algunos formularios, visitas de lugares, diálogos intergeneracionales, reconstrucciones simbólicas y colectivas. Fue un trabajo de aproximadamente 2 meses y medio y de alguna forma el objetivo principal de esto era, sí, vamos a hablar de memoria histórica, pero también vamos a ver si es posible aplicar o replicar metodologías de memoria en otros contextos que, como les mencionaba, muchas veces cuando se habla de una metodología, se cree que está contextualizada y que solamente aplicaría en estos espacios o entornos. Y esa fue una forma o una estrategia en la que si se operacionalizan los términos o extrapolan situaciones, se pueden hablar de las mismas situaciones en diversos contextos que al fin y al cabo en Latinoamérica se presentan muchas problemáticas bastante similares. Entonces, si hay metodologías o herramientas que puedan llegar a utilizarse para poder hablar de estas situaciones en las que nadie quiere hablar, entonces ahí es donde viene un punto bastante importante. Y básicamente esta era la ponencia que les venía a traer el día de hoy, una experiencia, acción, investigación, acción participante enfocado en los procesos de reconstrucción de memoria histórica con el objetivo de promover la enseñanza para la paz o acciones encaminadas a la paz. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias.